Voy a explicar un poco en qué consiste esto. Hay una aplicación que es la Crystal Keeper, que es la que cifra. Por lo tanto, tiene una entrada que es el archivo. Tiene otra que es la llave pública y genera archivos cifrados con lo que ya hemos visto antes, que es Crystal Keeper, ¿cierto? Que es un modelo criptográfico postcuántico basado en el algoritmo Crystal Keeper. Ahora, esta llave pública es de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos unas entradas, o más bien obtención de criptografía, que son 4 fuentes principales. Uno es el jitter, el desfase de consultas realizadas a los procesadores. El otro desfase que es generado por el ruido térmico también en los componentes. Otro es del mismo sistema operativo, que es un random común y corriente. Digamos, el menos valioso. Y por último, un ruido externo, que es donde se utilizan los sensores de temperatura, que en los componentes sub 10 nanómetros son susceptibles a efectos cuánticos. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es entropía, excepto para uno, de componentes con influencia cuántica debido a su tamaño de 10 o menos nanómetros, que es algo que encontramos con frecuencia en los computadores actuales. Esto está probado en un Ryzen 9 con RTX y en un Intel Core i7 también con RTX, pero no está condicionado a tener una GPU. La GPU simplemente le da mayor velocidad en la generación de las llaves y en el cifrado, que es el más exigente. Entonces, con esta entropía, por un lado, yo alimento lo que es una base de datos, la pool entropy, una piscina de entropía, ¿cierto? Aquí señalizo. Y con esa entropía es que generamos las llaves, entendiendo que es un modelo asimétrico, por lo tanto tenemos llave pública para el cifrado y llave privada para el descifrado. Entonces generamos llaves mucho más robustas, con niveles de entropía, entendiendo entropía de Shannon como base teórica y de medición, de donde se mide la entropía en factores de 8, es decir, lo ideal es 8. Y hoy en día estamos en 7,9, que es uno de los grandes logros, especialmente para estar trabajando en computadores en infraestructura estándar. Aquí no hay componentes cuánticos ni elementos de gran costo. El mayor esfuerzo está en el desarrollo del software y en todas estas fuentes sub 10 nanómetros. Entonces, como un elemento, y aquí respetando los estándares, hay un logger que va observando los sucesos, la generación de llaves, y el uso de llaves. Estamos respetando y siendo lo más fiel posible a los estándares NIST de generación, manipulación y utilización de llaves criptográficas. Entonces tenemos el software que obtiene y genera semillas de entropía, se acumulan en este pool entropy. Tenemos el logger, que es aquel que está monitoreando y registrando todos los eventos desde la obtención de la semilla, el registro de la semilla y la utilización en la generación de llaves criptográficas. Y por otro lado, el software principal, ¿cierto?, que hemos visto hasta este último tiempo, que evolucionó de LWE a Crystal Keeper, que fue la gran evolución en términos de eficiencia, de velocidad y de tamaño del mensaje o archivo cifrado. Entonces, entendiendo esto,
Aquí hay una componente que es fundamental y es este software que genera, por así decirlo, va a buscar, combina, hay un postprocesamiento, no es la entropía cruda de cada componente sub 10 nanómetros, sino que los combina, les aplica algunas operaciones y con eso maximiza el nivel de entropía, que es lo que nos ha permitido llegar a estos resultados. Este software hoy en día, o hasta hace un tiempo, era uno solo, pero ahora ya está operando como clúster, es decir, yo puedo tomar muchos dispositivos y todos van a ir a buscar a su hardware estándar, a sus componentes sub 10 nanómetros, semillas de entropía y van a abastecer, se van a transformar en fuentes de semilla de entropía y todos se los van a enviar dentro del clúster a un receptor de entropía. Entonces tenemos un orquestador de muchas máquinas que están generando semillas de entropía y esto va alimentando lo que es el pool entropy, ¿cierto? Nuestra base de datos con muchas semillas de entropía que después tendremos disponible para generar las llaves robustas en un contexto de operación muy demandante, donde estoy cifrando y descifrando cientos o miles de archivos. Necesito tener así, digamos, ese volumen de semillas de entropía para que esto funcione. Entonces, teniendo un poco esta figura, vamos a ver esto en acción. Entonces, aquí tenemos un pequeño programita. Este es uno muy básico que genera, funciona de manera autónoma, ¿cierto? Yo le exijo una semilla de 7.8, no vamos a ser muy exigentes. Le voy a pedir una, puedo pedirle 10 semillas de entropía, pero la verdad es que va a iterar simplemente 10 veces y ahí me indica desde dónde la está obteniendo, ¿cierto? Esta del sistema es la que es simplemente un random con algunos adicionales, pero es el GTEP sub 10, el caché sub 10 y el rollo externo las que son realmente valiosas y vienen de componentes sub 10 nanómetros. Por lo tanto, con el respaldo de la documentación de IEEE que vimos hace un tiempo, estas son fuentes válidas, reconocidas por NIST como fuentes de entropía de niveles o con influencia cuántica. Y por último, la semilla, aquí se fija, es de 7,9 entropía de Shannon para un ideal de 8. Y esta la vamos a guardar, ¿cierto? Vamos a mirar. Entonces ya tenemos una semilla de entropía con entropía de Shannon de 7,96, que es la que generamos ahora, y no ha sido usada. Es una cuestión que en la base de datos y en el login es importante esto. De hecho, aquí tengo los eventos, aquí tengo un error en la lectura, porque no en todos los hardware funcionan, son exitosos las lecturas de componentes sub 10 nanómetros, pero la semilla fue guardada y fue almacenada en la base de datos. ¿Okay? Entonces aquí ya le estoy mostrando el generador de entropía, que es una versión previa a la que vamos a revisar más adelante. Este es un software bastante básico. Y vamos a mirar el modelo de clúster. Entonces, si se fijan, aquí arriba a la izquierda puedo hacer que funcione como fuente o como receptor, y aquí abajo a la derecha también. En el fondo intentamos que, como lo vimos en el dibujo, son máquinas distintas que están procesando, uno como receptor y otros, varios, por eso que es un clúster, como fuentes.
Por lo tanto, son n fuentes y un receptor. ¿Ok? Entonces, dirección IP. Ya, aquí está. Punto 168.138, que en el fondo es el receptor al cual este miembro del clúster con el rol de fuente va a despachar, ¿cierto? Aquí tengo ya la fuente, una de las fuentes registradas, podría tener varias, ¿ok? Y ahora desde el receptor yo le pido a todos mis fuentes que despachen sus semillas de entropía. Acá tenemos el login, ¿cierto? Aquí ya vimos que teníamos una semilla de entropía creada. Entonces le vamos a pedir aquí solicitar entropía a las fuentes. ¿Okay? Y aquí, ¿cierto? Este estaba esperando solicitudes del receptor y la entropía fue enviada. Y al igual como recién lo hicimos de manera autónoma en una aplicación que corre aislada, de operación única, ahora lo que hicimos fue solicitar la entropía de las fuentes, la entropía fue recibida y aquí tenemos, digamos, un despliegue de los resultados. Entonces, podemos mirar y claro, ya tenemos una segunda semilla de entropía. ¿Ok? Y por último, vamos a ya. Entonces vamos a ejecutar en el fondo la aplicación que consume estas semillas de entropía. ¿Okay? Vamos a utilizar el modelo dentro de las variantes Kyber, ¿cierto? Teníamos son distintos niveles de seguridad, ambos son extremadamente robustos, pero hay algunos que son extremos, como el caso del Kyber 1024. Lo vamos a operar en equilibrio con el modelo Kyber 768. Voy a aprovechar de mover un archivo, esta guía syscontrol. Okay, la que vamos a cifrar. Ya, entonces, ¿cierto? Recordemos que lo que teníamos acumulado en la aplicación cluster anterior, en el pool entropy, que es una base de datos, son semillas de entropía. Por lo tanto, yo necesito llaves criptográficas para cifrar. Cuando aquí lo que voy a hacer es voy a generar llaves, pero usando semillas existentes. En esta aplicación yo tenía la generación de semillas de entropía, pero no al nivel de este nuevo desarrollo. Por lo tanto, en realidad tengo que extirpar esa parte del código y dejar en la otra aplicación independiente que está en el fondo constantemente llenando esa piscina de entropía y desde aquí la voy consumiendo. ¿Y por qué está el diseño de clúster? Porque el operar en clúster me va a permitir destinar la mayor cantidad de máquinas o tantas como sea necesaria. En el fondo, en ese pozo de entropía tienen que entrar tantas semillas de entropía como las que está consumiendo el sistema criptográfico. Entonces, tener esta arquitectura de clúster me permite aumentar o disminuir la capacidad de llenado
del pool entropy, de la base de datos, en base al consumo. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar una de las semillas que habíamos generado anteriormente, ¿cierto? Tenemos la semilla número 1 y aquí tenemos esta semilla, ¿cierto? Con un nivel de entropía de 7.96 y voy a generar mis nuevas llaves. Las llaves además se pueden cifrar, ¿ok? En este caso no las voy a cifrar, pero los estándares exigen, aparte si se fijan, aquí están las semillas obtenidas disponibles, una semilla obtenida, parte del monitoreo y login de esto que estamos haciendo, no la voy a cifrar. El nombre del archivo de las llaves, las llaves específicas tienen nombre, ¿ok? Entonces esta va a ser la llave cristal Keyword 1. Ok, y aquí si se fijan las llaves, esta es una medición de la llave donde la entropía está bajo 7.9. Se almacenó la llave privada y la llave pública, ok, y están guardadas en el almacén de llaves. Entonces ahora ya generamos entropía de alto nivel al pool entropy, utilizamos una de esas semillas de entropía para generar esta llave KC1 y ahora vamos a cifrar un archivo utilizando estas llaves y vamos a cifrar este PDF, ¿cierto? El syscontrol versión 8.1 con la llave que acabamos de generar con una semilla de alta entropía. Y ahí estamos jugando los 10 hilos. Entendamos que yo tengo un procesador, un Intel Core de 12 core, donde 10 son los que dejo disponibles para esta actividad en particular. Si vamos acá y volvemos a ver las semillas, se fijan, esta ya fue usada. ¿Okay? Y aquí seguimos cifrando el syscontrol versión 8.1. Entonces teníamos la figura de las fuentes de entropía, donde están los componentes sub 10 nanómetros, la consolidación y el postprocesamiento de esa alta entropía, la operación en clúster, donde varias máquinas están realizando esta operación y enviándoselas a un receptor, que es el que acumula y va poblando la base de datos, esta pool entropy, que queda disponible para que este sistema que estamos viendo ahora, el PQC Giver 6 SID, le puse SID porque ahora no genera sus propias semillas, sino que las extrae de una base de datos, pero el gran aporte está en la semilla de entropía con la cual estamos creando la llave que estamos utilizando para este cifrado. No me desordenes. Y sigamos con el cifrado. Entonces aquí tenemos el resultado, ¿cierto? El archivo cifrado. Aquí bueno, me explica que el archivo fue cifrado. Entendamos que este es el sapo, el logger, que en el fondo monitorea y loguea todo. El archivo fue cifrado, el factor de crecimiento, ¿cierto? De 142. Y aquí tenemos un poco la estructura original, los 1433 kilobytes, la compresión, la reducción de compresión, que es un intento por reducir, digamos, el factor de crecimiento. Y por último, nos demoramos 1 minuto y medio en este cifrado. ¿Okay? Ahora, bueno, descifrar siempre es mucho más fácil
Y de eso se trata. Yo cuando almaceno algo, me puedo tomar el tiempo. Entendamos que aquí esto debería estar al servicio de una operación comercial. Por lo tanto, el cifrado sí dispone de tiempo, porque estoy guardando, estoy brindando los datos. Pero el descifrado es cuando yo lo necesito para operar. Por lo tanto, debe ser rápido, ¿ok? Y es en lo que hemos trabajado, que donde ya no se toman los 99 segundos de descifrado anterior, sino que se toma unos pocos segundos, bueno, ahí está, 8,6 segundos. ¿Okay? Entendamos que estamos con un modelo de cifrado y descifrado Kyber 768, que es el intermedio dentro de los tres niveles bastante robustos. Bueno, ese es el avance. Entonces, vimos lo que era el clúster. Ok, vamos aquí. Teníamos el cifrado, teníamos este es el receptor. De hecho, voy a pedir al... Ahora tenemos el que está corriendo como fuente. Voy a generar otra semilla de entropía, ¿cierto? Y ahí le estamos demandando múltiples semillas de entropía. Estamos haciendo trabajar a las fuentes. Eh, y ahí tenemos, digamos, las nuevas semillas de entropía que hemos generado: 795, 796. Si se fijan, por aquí están los distintos resultados. Algunos son 7,7, no son tan altas, pero lo importante es la semilla final, que es una combinación de estas con algunas operaciones o post-procesamiento se llama formalmente, ¿cierto? Y entonces, concluyendo, tenemos un staff de fuentes de entropía al servicio de este Crystal Kyber, que es el que se dedica a consumir esas semillas de entropía en sus llaves criptográficas robustas. Y todo esto siempre con la supervisión del login. ¿Okay? Entonces aquí, bueno, generamos las distintas semillas de entropía, hay algunos errores reportados y tiene que ver con los accesos a algunos hardware. Entendamos que esta es una aplicación que, si bien controla los errores, no siempre los evita. Este es un esfuerzo para que las fuentes de entropía puedan ser infraestructuras estándar. Estoy hablando de incluso máquinas clientes notebook, pensando desde un i5 en adelante hasta grandes servidores. Todos cuentan con componentes sub 10 nanómetros, mucho más abundante en máquinas i9, i7, por supuesto, sean Ryzen 9 o Intel Core i7 o superiores, pero todos son factibles y no necesitamos un equipamiento descomunal o muy costoso. Gracias.